Universidad Andina del Cusco, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, Asignatura Contaminación de Suelos. Presenta Ecotoxicología en la contaminación por plaguicidas. Docente Warwa Chipani Teodoro. Integrantes Flores Cazorla Nixon, Licuona Sánchez Lucía Vanessa, Tapara Añasco Giancarlos André, Villavicencio Quispe Harry. Introducción. La ecotoxicología tiene por objeto el estudio de los efectos de una sustancia química sobre los seres vivos, tanto a nivel de organismos individuales como a nivel ecosistémico. Los estudios ecotoxicológicos suelen tener una mirada reduccionista, aplicando evaluaciones sobre especies aisladas y luego del extrapolar los resultados para el establecimiento de niveles de seguridad ambiental del uso de plaguicidas. Historia y evolución de la ecotoxicología de los plaguicidas. Cuando hablamos de los efectos ecotoxicológicos de los plaguicidas, con frecuencia se señala como un hito de publicación del libro La Primavera Silenciosa en 1962, pues fue el primer libro en descubrir los impactos ambientales de creciente uso de pesticidas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Desde 1990 hasta la actualidad se han ido estableciendo test toxicológicos para la evaluación de riesgos del uso de pesticidas, que incluyen cada vez más organismos edáficos que evalúan el impacto sobre el ciclo de la vida. El más recientemente se está poniendo la atención de evaluación de los plaguicidas emergentes basados en las nanopartículas, así como en la aplicación de herramientas brindadas por la biología molecular para el estudio ecotoxicológico, crecimiento y el comportamiento. Impacto de los plaguicidas. El suelo es un recurso natural no renovable de vital importancia por sus múltiples funciones ambientales, económicas y sociales, entre las cuales cabe destacar la producción de alimentos. Los plaguicidas son considerados contaminantes ambientales tanto por su potencial de toxicidad como por su uso generalizado, particularmente en las actividades agroganaderas convencionales, aunque también en los usos industriales y de gestión de espacios urbanos e infraestructurales. La contaminación ambiental derivada de la aplicación de las plaguicidas ha tomado mucha relevancia, suficiente como para que se desarrollen normativas específicas para su control. Evolución y diseño de los plaguicidas en el suelo. Los suelos son estructuras complejas, heterogéneas y con gran variabilidad en función de los factores locales determinantes de la ecogénesis, lo que hace complejo una correcta monitorización de los pesticidas. Al igual que los nutrientes, el comportamiento de los plaguicidas en suelos diferentes puede ser muy distinto en función de las características físico-químicas, tales como el pH, la estructura, la textura, el contenido de materia orgánica. El DDT fue ampliamente utilizado como insecticida, pero debido a su alta residualidad, bioacumulación y carcinogenia, fue prohibido por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y figura entre los pesticidas a eliminar en el Convenio de Estocolmo, a pesar de lo cual su presencia es actualmente ubicua. Algunos pesticidas, como insecticidas y fungicidas, son rociados sobre las plantas. Otros, como herbicidas o desinfectantes, se rocían directamente sobre el suelo. Los pesticidas, una vez liberados al ambiente, pueden tener distintos destinos. Se estima que tan solo el 0.1% de estos agroquímicos alcanzan realmente el cultivo, entrando el resto en los ecosistemas y resultando en la contaminación de suelos, atmósfera y agua, tanto superficiales como subterráneas. Los plaguicidas en el suelo se mueven y transforman, pudiendo distinguirse tres fases en su evolución. La latericia es la fase breve en la que el pesticida mantiene una determinada concentración. Tenemos a la disipación, que es la fase en la que se mueve y se transforma en el suelo. Y por último, la persistencia, que se aplica tanto al pesticida como a sus metabolitos de degradación y puede durar desde horas hasta varios años. La evolución y diseño de los plaguicidas en el suelo queda determinado por tres tipos de procesos: la acumulación, que puede ser por sorción o bioacumulación; la degradación, que puede ser química, fotoquímica o biológica; y el transporte por volatilización, lixiviación o erosión. La importancia de cada uno de estos procesos viene determinada por factores climáticos, como son la temperatura y humedad, factores edáficos como el pH, la materia orgánica y tipo de arcillas,
y los factores biológicos, que son la vegetación, la forma de manejo y la edofauna, así como el tipo de pesticidas, su concentración y periodicidad de aplicación. Los problemas derivados del uso de pesticidas se deben a la acumulación de los mismos y sus metabolitos de degradación en el suelo y en el organismo. La materia orgánica del suelo y sedimentos es el parámetro más importante en la absorción y movilidad de plaguicidas no iónicos poco solubles en el agua. La mayoría de los plaguicidas actúan enlazándose fuertemente a la materia orgánica del suelo, por lo que su desorción y su velocidad de transferencia de masa de la fase sólida a la fase acuosa va a disminuir. Los pesticidas menos solubles tienden a acumularse también en los tejidos vivos y por tanto a lo largo de la cadena trófica, de manera que en los eslabones más altos, donde se encuentran las aves, los peces y los mamíferos, pueden encontrarse decenas y hasta cientos de aves más concentradas que en el ambiente. Este fenómeno ha llevado a la prohibición de insecticidas como es el DDT, lindano o paratión. Los plaguicidas pueden descomponerse en distintos metabolitos que pueden ser menos tóxicos que el químico. La acción de los microorganismos del suelo sobre los plaguicidas es el mecanismo de descomposición más importante, aunque también es posible su metabolización por parte de las plantas y la mesofauna. El uso repetitivo de pesticidas que dañan la microbiota edáfica proveen al suelo de este mecanismo de degradación. El lixiviado de los plaguicidas del suelo por el agua de lluvia o por el riego hacia los horizontes inferiores es un fenómeno muy frecuente que afecta a los pesticidas más solubles. La eliminación de la cubierta vegetal del suelo mediante herbicidas puede provocar que el transporte de pesticidas por erosión aumente con el tiempo. Un suelo sin cubierta vegetal es vulnerable a fenómenos de arrastre por escorrentía y por el viento que provocan la degradación del recurso. Evaluación del riesgo ecotoxicológico. Podemos distinguir dos tipos de evaluación ecotoxicológico de los plaguicidas en el suelo: prognosis y diagnosis. La prognosis se refiere a la evaluación de predicción de los efectos negativos de un determinado plaguicida sobre los ecosistemas y tiene como objetivo el establecimiento de regulación sobre su aplicación. La diagnosis evalúa el riesgo o daño producido por plaguicidas en caso de suelos ya contaminados, con el objetivo de establecer prioridades para la remediación y la reducción del riesgo químico. Ensayos ecotoxicológicos más utilizados. Bueno, se tiene la toxicidad producida por el suelo directamente, en el cual se encuentra emergencia y crecimiento de semillas, toxicidad aguda en lombrices de tierra, mineralización de nitrógeno en el suelo, mineralización de carbono en el suelo, toxicidad producida por el suelo a través de sus lixiviados, la cual se encuentra inhibición del crecimiento de algas, inhibición de la movilidad de Daphnia magna, toxicidad aguda en peces. Prognosis. La prognosis es la predicción de los efectos adversos que un determinado plaguicida puede tener sobre el ecosistema, frecuentemente con el objetivo de regular su uso. Tradicionalmente se basa en test de toxicidad aplicados en ambientes confinados, interpretando que el riesgo químico de un plaguicida en el ecosistema es similar al riesgo tóxico estimado para algunas de sus especies limitadoras. También, con frecuencia, los test de toxicidad aplicados consideran periodos demasiado breves. Los test de toxicidad deben aplicarse en baterías sobre distintos grupos de organismos geográficos para tener una mejor aproximación al riesgo ecosistemático del plaguicida o la mezcla de plaguicidas aplicada. Además, se han implementado algunos test enfocados a la evaluación a la capacidad funcional de los organismos en el ecosistema, por ejemplo, para evaluar si existen efectos sobre la capacidad identificadora de la comunidad microbiana. La interpretación de los resultados es sin duda una parte crítica en el proceso de evaluación ecotoxicológica, que en la actualidad es claramente inconsistente. Diagnosis. La diagnosis evalúa el riesgo o daño producido por plaguicidas en casos de suelos ya contaminados. Se utiliza herramientas de evaluación similares a los utilizados en prognosis, incorporando además herramientas de evaluación de ecosistemas y de química ambiental. Una de las prácticas más habituales es la aplicación de bioensayos para la evaluación de suelos extraídos de los lugares contaminados. Los resultados de estos bioensayos se interpretan junto a datos de los niveles de plaguicidas en el suelo y observaciones directas en campo.
La relación de dimensiones regula la asignación de los niveles genéricos de referencia de un determinado contaminante y establece que un suelo se considera contaminado cuando un contaminante supera 100 veces los niveles genéricos de referencia establecidos para su uso actual o futuro. Además, la relación de dimensiones establece una serie de parámetros ecotoxicológicos y químicos para determinar la contaminación de un suelo, haciendo referencia a los métodos de la organización para la cooperación y el desarrollo económico para los análisis ecotoxicológicos, sin hacer alusión a ningún método para los análisis químicos. Plaguicidas disruptores endocrinos. La exposición humana a los compuestos químicos ambientales de diferentes orígenes se incrementaron excesivamente en las últimas décadas. Las enfermedades por compuestos químicos con carácter hormonal, como disruptores endocrinos, se encuentran en varios plaguicidas hoy en día. Disrupción endocrina. La Organización Mundial de la Salud define disrupción endocrina aquella sustancia exógena o mezcla de sustancias que alteran las funciones del sistema endocrino y consecuentemente causan efectos adversos en la salud de un organismo intacto o en su progenie. Actualmente las concentraciones bajas y de forma combinada con las hormonas endógenas, por lo que es difícil establecer un nivel umbral de no efecto, lo que confiere de los disrupción endocrina una especie peligrosa ya que no existen dosis seguras. Cuando la exposición ocurre durante periodos de desarrollo del individuo, con especial vulnerabilidad a la disrupción endocrina, embarazo, lactancia o pubertad, provocan daños que pueden manifestarse más tarde a lo largo de toda la vida. Como resultado de la exposición de la disrupción endocrina en un determinado individuo, se puede observar consecuencias en generaciones posteriores, ya sea por afectación genómica o mecanismos epigénicos. Un nuevo reto para la evaluación ecotoxicológica. Estas sustancias pueden ser causa de perjuicios para la salud, como el cáncer, alteraciones de comportamiento, anomalías reproductivas, y los efectos de ese sistema hormonal al que afectan es el estrógeno y tiroide. Del momento de la exposición, durante el desarrollo fetal, la niñez o la pubertad, son diferentes según el sexo. Los efectos derivados de la exposición de la evaluación ecotoxicológica de reducción endocrina se producen a dosis muy bajas, en general muy por debajo de los límites de exposición legalmente establecidos. Actualmente hay debates sobre los efectos de los pesticidas como alteraciones endocrinos, tales como organoclorados, hexaclorobenceno, clorado, clordecona, mirex y toxtafeno. La prevención de la contaminación con pesticidas y alternativas. El uso de plaguicidas tuvo un aumento desde la Revolución Verde, provocando contaminación de aguas, suelos y los alimentos. Estos derivan en muchos de los plaguicidas. Son retirados y estudiados a comprobarse cuando su toxicidad genera problemas ecológicos y sanitarios. Hoy en día se extiende y demanda más alternativas de producción ecológicamente sostenible y socialmente justas de manera de los recursos naturales. Los recursos naturales, de manera exponencial en los últimos años, tuvo una demanda de agroecología. Plantea formas de manejo agrario basados en conocimientos, los más recientes, y es también la utilización de plaguicidas, y con ello los graves impactos a la salud y también la degradación del suelo. Hoy en día hay programas los cuales implementan disminución de plaguicidas para la protección de los cultivos, los cuales hoy en día son bastante cuidados y protegidos.